Chicas, ¿cómo están mis amores? Mira, me he venido al campo. En videitos anteriores yo les había mencionado que este mes quería venir a hacer la compra al campo. Nunca he hecho la compra aquí en el campo, pero este mes quiero hacerla aquí. Por lo cual hoy me he venido así como más tranquilita, como más relajada, a ver precios, a ver si realmente merece la pena o no. Me estoy llevando sorpresa porque hay cosas que son grandes que generalmente, por ejemplo, yo que voy a Mercadona o a Lidl, nunca veo cosas tan grandes como por ejemplo el arroz, mirad, de 5 kilos. Eso yo, por ejemplo, en Mercadona no lo he visto, en Lidl tampoco. Entonces eso pues me gusta porque creo que sale bien los 5 kilos. Y estoy encontrándome, pues, la verdad que bastantes cosas que creo que merecen la pena. Ahora, el asunto está que la vez anterior yo había venido y me habían dicho que para mi código postal sí que hacían envíos a domicilio. Y hoy que he preguntado, que supuestamente ya venía a hacer lo que era mi ficha para lo del servicio a domicilio, me dicen que para mi código postal no corresponde a este al campo. Y la chica ha estado llamando a otros al campo y tampoco. Entonces, no sé, la próxima semana toca ya venir a hacer la compra y voy a ver cómo nos apañamos. ¿Será que tendremos que venir toda la tropa para poder cargar y llevar todas las cosas? Pero la verdad que veo cosas que merecen muchísimo la pena. Por ejemplo, ¿qué les digo? Algo que acabo de ver. Vaya, ahorita la margarina. Margarina, unos tarros enormes. Por acá estoy viendo arroz, alubias. Hay varias cosas que hay en tarros grandes. Así que, chicas, yo voy a ver si realmente estoy haciendo también la comparación de precios. Hay cosas que sí las veo mucho más baratas que Mercadona. Y de hecho por eso es que me he venido para acá, porque quiero comparar los precios tanto de Mercadona como en el campo para ver a dónde realmente merece más la pena. Así que yo ando en mi labor investigativa. Y nada, así que la otra semana van a ver ustedes el videíto este, quizás lo vean entre miércoles o viernes, que lo vayan a ver, porque sí estoy haciendo este recorrido, viendo realmente si merece o no merece la pena hacer la compra aquí. Creo que sí. Hay una variedad de quesos increíbles, chicas, de quesos rallados, como quesos así grandes. Hay una cantidad impresionante. Así que bueno, yo voy a seguir viendo por aquí qué más cosas puedo ver. Es que estoy en el campo aquí de Diagonal Map y es extenso esto. Chicas, mira el arroz grano largo, los 5 kilos están por 6.15 y el vaporizado 5 kilos 6.50. Está súper bien. Este es el vaporizado y este es el grano largo por 6.15. Creo que eso sí está bien. Eso lo veo súper bien de precio. Mirad qué aguacatones estos. Están por 3.04. Ay, me imagino que este es como un aguacate de mantequilla. Pero qué rico se ve este aguacate, chicas. Ay, Dios mío. Mira, hay yuca. Mira, hay cosas latinas, ¿eh? Eso es importante. Hay yuca, el plátano que, por ejemplo, en Aldi, ¿por qué digo Aldi? En Lidl no encuentro ni yuca ni plátano. Así que creo, chicas, que a ver si al final puedo venir a hacer la compra. Sigo viendo yo las cosas. Un taquito de ojo. ¿Qué les parece toda esta repostería? Ay, mirad, qué rico se ve todo esto, Pero solo taquito de ojo, porque no vamos a comprar nada, absolutamente nada de esta repostería. Y bueno, ya que estamos aquí cerquita, ¿qué les parece si nos damos una cruzadita por Petco y miramos las novedades que tiene Petco para esta primavera-verano? Vamos a dar una cruzadita, nada más una miradita así de nada. Mira qué preciosidad de plantas artificiales que están súper logradas. Pero mirad este cesto, mirad, chicas, qué preciosura de cesto de fibra natural.
Precioso, mira ese color verde militar, qué divino, me encanta. Está por 12 euros, pero es que es un cesto precioso para poner revista, para poner las mantas, precioso. Y mira, está en 3 tamaños, qué divino, chicas, me encanta. ¿Qué les parece este cesto? Decirme qué les parece la combinación de colores. Mira, este está por 7 euros, pero está súper chulo. Y luego por aquí, mira esta piña, que es un vaso realmente para tomarte un coctelito. Está por 6 euros. Mira, ahí tiene lo que es la pajita. Ahí tiene la pajita, lo que es la piña. Pero mira qué preciosa en ese color dorado. Luego mira esta jarra. Me encanta esta jarra para servir una limonada o un agua ahí con hielo y llevártelo a la terraza para cuando ya se acerque el buen tiempo. Está precioso, un color como color gris. Y luego mira esta cubertería. Estas son unas cucharas para la ensalada. Pero qué preciosas están en ese color dorado. Precioso. Y están por 4 euros. Está súper bien de precio. Y luego mira los vasos. Estos son como unas copas. Yo creo que son copas. Dejármelo en comentarios. Que ustedes me aclaran a mí y me sacan de mis dudas existenciales. Pero mira, esto precioso, está divino, lindo. Y están por 2 euros. Luego mira estos boles para fruteros preciosos. Qué lindos que están. Este está por 7 euros. La verdad que no está caro porque es grande. Está bastante grande. Y el color perfecto. Lo puedes utilizar en cualquier temporada. Eso no tiene nada que ver con esta temporada, solo primavera. Y luego mira las velas. Me encantan estas velas. Mira esta vela, chicas. Este color precioso. Y esta es una vela de mango, pero solo el tarro me encanta. Está por 5 euros. Precioso. Y luego está aquí a la par en verde. También es una vela grande. Y está igual por el mismo precio. Vinit Linchet. Vamos a ver si es que lo pronuncié bien. Precioso. Estos están divinos. Ese color verde. Mis chicas, ya regresé a casa, ya ratito regresé. Bueno, al final no pude hacer nada en el campo, que no me enteré si les conté o no les conté, pero bueno, las pongo en situación. La vez anterior yo había ido y me habían dicho que sí venían a hacer entregas a domicilio a mi zona donde yo vivo. Me dijeron que sí, que sin problema venían a hacerla. Pero hoy, que ya pregunté, porque ya yo me quería como cerciorar, porque ya voy a hacer la compra del mes, me dijeron que no. La chica estuvo realmente, la de atención al cliente, estuvo como llamando a un número ahí que jamás le contestaron. Entonces, en realidad, no me dijo pues que sí o si no, así como con firmeza. Entonces, nada, ir a hacer la compra mensual que yo quería ir al campo este mes, pues no la voy a hacer. Cerca de donde yo vivo hay otro alcampo, pero es un alcampo pequeñito y generalmente estos alcampos pues ya son como les digo, como sucursales o no sé cómo decirles, pero que ya no es la misma empresa grande, sino que ya son como tienditas y esto así. Entonces, no encuentras todos los productos que puedes encontrar en el supermercado principal, y 2, generalmente hay cierto cambio de precio y siempre van para más alto. Entonces, nada, por esta vez me quedo con el deseo, porque la verdad que sí que lo quería hacer, de comprar. Pero bueno, ya ustedes en el videito ya han visto las ciertas cosas que les pude yo mostrar. Sí, me sorprendió básicamente formatos grandes que hay de cosas que generalmente nosotros vemos que hay en tamaños pequeños. Eso. Mañana van a estar viendo, sí, mañana lunes, van a estar viendo un videito de Shein, de unas cositas que estuve comprando, así que espero que me le den like a ese videito y que les guste. Y en ese videito
les tengo un regalito. Así que no se adelanten ni nada de ese video para que puedan ver el regalito que puede ser para cualquiera de ustedes. La que lo quiera, así lo digo yo, pues lo va a obtener sin problema. Sin problema lo va a obtener. Y en eso, me estoy preparando un café. Hoy en la mañana me fui bien tempranito, pero la mujer desayunó porque yo sin desayunar, chicas, no puedo salir no salgo yo de la casa sin desayunar. Me hice mi café y desde la mañana no he vuelto a tomar café y ya necesito otro café. He tenido hoy es un sábado bien ajetreado. He tenido un sábado bien movidito, la verdad. Generalmente yo los sábados son más tranquilones, trato de hacer todo durante la semana para que el sábado esté así como más quietecito, pero hoy pues no ha sido así, ese no ha sido el caso. Voy a guardar esta loza, mi hija va a hacer cena, entonces yo arreglo aquí para que ella venga a hacer la cena, así que voy a colocar todo esto que tengo aquí y continuamos. Les quiero comentar también un cambio que voy a hacer en la habitación. Les voy a dar así como un adelantito de ese cambio que quiero hacer y que me dejen ustedes comentarios de qué creen ustedes que si hago ese cambio o no lo hago. Así que nada, déjenme que termino aquí para salir más rapidito y ir a mostrarles lo que quiero hacer en la habitación. Ya terminé, mira, ya tengo la cocina, ya solo me falta esto de guardar, pero ya limpié todo. Les quería decir que en el blog de la semanita pasada les mostré unas compras que había hecho, entre ellas que había comprado este quitagrasa, que lo compré en Primaprim. Es una maravilla, es un pelín fuerte, pero tiene un poder de arrastre increíble. Y les digo que es fuerte porque cuando yo lo rocío, me da deseo de estornudar. Mira, como 2 o 3 estornuditos que me saca, pero es buenísimo, me gusta mucho, así que si no lo han comprado, si no lo han utilizado, pues se lo recomiendo porque la verdad que está muy bueno. Pero a mí me da eso, me da como deseo de estornudar. La verdad es que no sé a ciencia cierta si es el desengrasante o es meramente casualidad que cuando pongo el desengrasante me dan deseo de estornudar. Pero la verdad que es muy bueno. Y el jabón también que les estuve mostrando en el blog de la semana pasada, el jaboncito este de Mercadona, neutralizador de olores, es buenísimo, chicas. Mira que yo lo tengo por aquí por la cocina y solo la cantidad que he usado, porque es que un poquito que te pongas en la mano te saca un montón de espuma y el aroma que te deja después de que te lavas es muy rico, es como mandarina, no sé, es como fruta, pero está muy bueno este neutralizador de olores, así que si ese no lo han utilizado, chicas, pues la verdad que se lo recomiendo. Ahora yo, ya que terminé aquí la cocina, me voy a tomar mi café y me voy a ir a mostrarles el cambio que quiero hacer en lo que es la habitación. Este papel, miren, este papel que ven aquí, que tengo aquí en la encimera, lo estuve poniendo, creo que lo estuvimos en diciembre, creo que sí, creo que fue en diciembre. Y les voy a decir que cuando lo estábamos colocando con mi esposo, dijimos esto no nos va a durar porque se miraba bien delgadito. Y no es que se miraba, es que el papel es delgadito. Pero la verdad que no, mira que ya vamos por abril, ya terminando prácticamente abril y todavía está, no se ha despegado ni nada. Así que si encuentro dónde fue que compré y en blanco, mira qué chulo. Y es como tirando a madera, pareciese que fuese como que fuese madera. Está súper chulo, a mí me gusta el que quiero cambiar, quizás para mitad de año. Aquí está bien, que tengo aquí, porque también es papel, pero el que tengo aquí, les voy a mostrar, por ejemplo. Mirad, que tengo aquí al lado de donde está lo que es la estufa, se va como levantando, así. Entonces ese sí, que por eso es que lo quiero cambiar. Porque de este otro lado
Está perfecto, este aquí está muy bien, pero este ahí sí que, por eso es que lo quiero cambiar. Y a días les quería comentar de este papel, porque sé que hay muchas que cambian los papeles de la encimera y a veces uno queda como en duda, ¿no? ¿Lo cambio? ¿No lo cambio? ¿Me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Se va a despegar? Porque yo soy una de las que me hago ese tipo de preguntas. Mira, me voy a mirar el café. Ay, Dios mío. Les he dicho, ¿verdad? Que cuando no tenía la Nespresso, quería una Nespresso y ahora la Nespresso no le hago caso. No le hago caso. Pero mi esposo me pregunta, ¿verdad que no usas esa Nespresso? Y es que cuando no la quería, le decía, comprame la Nespresso hasta que me la compró. Y entonces ahora me pregunta, ¿verdad que casi no tomas café de la máquina esta? Y le digo yo, sí que tomo, sí que tomo. Pero es mentira que tomo. De hecho, miren que tengo por aquí estas cápsulas. Ay, miren que ya días las tengo y no he comprado más cápsulas porque digo, ¿para qué voy a comprar más? Si todavía tengo estas, pero voy a comprar cápsulas para rellenarla. Y porque sí que de vez en cuando la verdad que sí me dan deseos de tomar un café, pero es que el café de la máquina de goteo, no sé. Y ahora les voy a decir otra cosa, se me está antojando la Dolce Gusto, creo que se llama, ¿no? Esa máquina. Porque en esa te pueden hacer los cafecitos con leche y al capuchino y todo esto. Y con la Nespresso, ¿no? Con la Nespresso solo es el café blanco. El café blanco, madre de Dios, ¿desde cuándo el café blanco? Es el café negro y ya está. Entonces, por eso quiero la Dolce Gusto. Pero claro, para comprarme la Dolce Gusto, esta no tiene ni un año. No tiene un año que me la compró. Entonces, claro, para comprarme la otra, no sé. No sé qué tengo que decir, ni sé qué tengo que hacer. Porque claro, me va a decir, si no usas esa y quieres otra, por eso. Así que nada, chicas, miren este cafecito. Miren este cafecito. Ay, qué bueno es este cafecito. Vean qué rico está. Ay, delicioso, ¿eh? Me tomo este cafecito y les voy a enseñar la habitación. Quema ustedes, quema, pero está riquísimo, de muerte. Solo me había tomado un café. Lo tomé por la mañana. No, chicas, es que ya estoy aquí, en la habitación. Y les quiero mostrar los cambios que quiero hacer aquí en la habitación y por qué de los cambios. Número uno es porque cuando hago videos pues donde les estoy enseñando, que no son vlogs, vamos, sino que son nosotros y que cuando son que algún house o algún tipo de estos videos, yo no tengo como un lugar específico aquí en la casa donde hacerles videíto. Siempre estoy como de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo siguiente. Quiero arreglar esta pared, que es esta que tengo por aquí. Quiero ponerle un fondo. Entonces, no sé si ponerle un papel tapizado. Miré también unas plantas, unas láminas en 3D, como que fuesen plantas, que les voy a dejar por aquí para a ver si las puedo dejar para que ustedes vean. Entonces, quiero hacer eso. Y quiero hacer también lo que es aquí en esta pared, que esto yo sé que está horriblemente feo, pero como yo lo quise poner, pues lo puse. Es esto que lo tengo aquí. En el momento me dieron ganas de ponerlo y lo puse. Pero obviamente que ya lo quiero quitar porque sé que se mira feo y no me combina absolutamente con nada que tengo aquí en la habitación. Pero son esas cosas que de repente se te antoja y los quieres hacer. Entonces quiero poner aquí unas láminas que de hecho... ay, me voy a sentar aquí. Que de hecho las láminas ya las pedí. Creo que las pedí en AliExpress. Entonces las láminas ya me vienen. Solo voy a tener que comprar lo que son los marcos. Eso. Y otra cosa que quiero cambiar también. Yo me quería comprar
una mesita en IKEA como una mesa de noche, porque yo no tengo mesa de noche, chicas, yo no tengo mesa de noche. Aquí tengo una, pero esta está ya casi descontinuada y se la voy a mostrar. Mirad, esta es la mesita de noche que yo tengo. Mirad el color. O sea, el color no me combina con absolutamente nada de lo que yo tengo aquí en lo que es la habitación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a forrar. La voy a forrar así como con más o menos con este color así de la cama, para que me quede a juego. El papel, mandé a comprar un papel que creo que me va a combinar. Creo yo que va a ser igual que este. Entonces, esta mesita de noche la voy a estar cambiando. Y los agarraderos, la vez pasada estuve en un bazar y miré unos agarraderos en negro preciosos. Entonces, estos también los voy a estar quitando, al modo que quiero transformar esta mesa. A ver cómo me queda. Y si me gusta cómo me queda, entonces ya no me voy a comprar la que yo había visto en IKEA. Porque, por ejemplo, mi armario es así, blanco con esta tonalidad. Que esta tonalidad pues no la puedo cambiar. Esta sí la voy a dejar. Pero en esta pared quiero poner algo yo de fondo para cuando yo haga mis videos, esta pared tenerla así de fondo bonita y que no se vea pues como que toda blanca, toda fea. Y la otra cosa que quiero cambiar, chicas, es esto. Mirad, este es no sé qué modelo es este de IKEA, esta cómoda, que creo que ya tiene algunos 3 años. Y este papel se me está levantando, mira. Este es un papel que ya se está levantando. Entonces, con el mismo papel que le voy a estar colocando a lo que es la mesa de esta otra mesa que les mostré, con este mismo papel, entonces voy a estar cambiando lo que son las gavetas. Creo que voy a cambiarle nada más aquí este fondo y el resto lo voy a dejar blanco. Y voy a ver si estas agarraderas las puedo pintar en otro color. Si las de la mesita las pongo en negro, pues entonces esas las quiero poner en negro. Esos son los cambios que quiero hacer, chicas. Esos son los cambios que quiero hacer. Y entonces voy a ver. Esta semana me viene ya el papel y creo que me vienen las láminas. Sí, yo creo que me viene de lunes a martes. El miércoles no le echamos en cuenta porque el miércoles será festivo. Pero de lunes a martes me estará viniendo. Y las cortinas estas que tengo aquí, también las voy a quitar. Estas cortinas que tengo aquí, unas cortinas, a veces me da por comprar cosas floreadas y cosas que no tienen ni sentido ni nada. Y esta pared, ya van a ver ustedes, esta pared la voy a poner bien bonita porque quiero que este sea mi fondo cuando yo vaya a grabar. Así que mis chicas, no sé este vlog cómo va, si ya va muy largo, si ya va muy corto, la verdad que no lo sé. Pero mira dónde tengo yo aquí esto, que me lo he traído de la cocina. Así que mis chicas, no sé este videito cómo va, si ya va corto, si va largo. Pero si no, pues aquí lo voy a dejar porque no sé cuánto he grabado. Así que espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció esa cesta que miramos en Petco. Esa cesta, miren, porque ya me pedí una cesta. Si no es esa cesta de Petco, está súper bien de precio. Por 12 euros, estaba preciosa. Así que nada, si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente vlog, que será para el próximo domingo. Un besito bien grande, que tengan una semana bendecida, que esta semana, si se han puesto metas y retos para esta próxima semana, para comenzar el mes de mayo, que hay que arrancarlo con todo, mis amores. Hay que ir con todo. Así que besitos y bendiciones, y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.